Hola a todos, es un nuevo sábado de podcast. Este espacio está dedicado a conocer más del mundo de las comunicaciones y en esta edición en particular sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la labor periodística. Los saluda Gabriela Costa y Alex Vaz. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen sábado para todos. Exactamente, hoy tenemos un entrevistado que ya, muchos de ustedes conocen, ¿no? Que ya ha cobrado bastante notoriedad en las redes sociales. Y sin más ni más, acompaña en esta edición Paolo Benz, así que se escuchen esas palmas virtuales, ¿no? Él es periodista independiente y gestor de La Contra, un espacio informativo en YouTube que todos seguimos, también en Spotify, en TikTok. Y es importante recordar que Paolo se ha desempeñado como periodista en diversos medios de comunicación como Gestión, Sudaca, y de los Reporteros, El Comercio, Semana Económica, entre otros. Bienvenido, Paolo, a esta edición. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Gabriela? Mucho gusto y encantado de estar aquí para comentarles un poco de La Contra, que es lo que me tiene a mí en estos días. Perfecto, Paolo, muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Y para iniciar esta conversación, coméntanos cómo ha sido esta transición, ¿no? Del periodismo tradicional, de esta experiencia que has tenido en diversos medios, ahora el periodismo independiente, ¿no? En las plataformas digitales a través de La Contra. Obligada, te diría que es la palabra, obligada y estimulante. Obligada porque yo me terminé de dar cuenta hacia el 2023 y creo ya bastante tarde de que es el único camino para que el periodismo tenga vida en los próximos años. Yo creo que lo que no se terminan de dar cuenta los periodistas que se mantienen en medios tradicionales todavía es que quizás haya lugar para uno o máximo dos agregadores de noticias generalistas en el modelo tradicional. Es decir, el modelo de redacciones con redactores con sueldos parecidos, donde tienes 20 personas en una sección y más o menos que tienes de todo un poco en tono informativo sin filtrar. Sin filtrar me refiero a un filtro de relevancia para públicos específicos, ¿no? Creo que eso, que es más o menos el modelo del medio tradicional, incluso replicado en páginas web, no va a funcionar. Yo me terminé de dar cuenta de esto en el 2023, tarde creo, como les digo, y me di cuenta por ende que el único camino era hacer un medio independiente digital. Un medio independiente que también implica temas periodísticos que ya les comentaré, ¿no? Que es que no te van a presionar, que no te van a imponer, que no te van a censurar, que no te van a guardar un artículo indefinidamente, etcétera, pero que también implica temas de dimensión, porque en un medio digital tú sí puedes guardar, un medio digital independiente me refiero, ¿no? Tú sí puedes guardar la dimensión suficiente para que lo que entre en dinero a ese medio sea rentable para los que están ahí. Y a partir de una dimensión pequeña, competirle a medios mucho más grandes. Ese modelo de medios chicos, acotados, independientes, que compiten por grandes audiencias bien segmentadas, es creo el único que va a funcionar en el futuro. Lo que sí es un despropósito y un sinsentido es que los medios tradicionales todavía sigan manteniendo en Perú sus ediciones en papel. Eso sí, por ejemplo, ya me parece un despropósito. Pero si me preguntas cómo fue la transición, yo te diría obligada, ¿no? Fue entender en algún momento con una especie de revelación que ya se venía gestando desde hace varios años, pero que me negaba a aceptar, que la única forma de tener un medio hoy y de hacer periodismo hoy, no solo de tener un medio, sino de hacer periodismo, es hacerlo en digital y de forma independiente. O en digital para un medio que tenga esa filosofía de independencia. Y Pablo, sobre lo último que estabas comentando respecto al tema de justamente el tema financiero, ¿no? ¿Cómo puede influir esta transición digital en la sostenibilidad justamente financiera de los medios de comunicación tradicionales? ¿O qué estrategias, digamos, se pueden estar implementando para diversificar las fuentes de ingreso, ¿no? Y mantener la rentabilidad en este nuevo panorama digital, que es muy ambicioso también, lo decías hace un momento, es el único camino para que el periodismo tenga vida en los últimos años. Pero ¿cómo ahora este periodismo nuevo, digital, puede ser sostenible en el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo consideras? Depende, para los medios tradicionales, como les decía, yo creo que solo va a haber espacio para uno, llamémosle RPP, o para uno o dos, llamémosle RPP e Infobae. No creo que haya espacio para mucho más. Porque en medios tradicionales tienes que mantener relaciones grandísimas con un montón de gasto hundido, con ingresos que todos los medios están acostumbrados a que sean las publicidades, pero en digital el ingreso publicitario es distinto, pero empezar es mucho menor. Es decir, la gente paga por un anuncio en papel 3, 4, 5 veces más que por un anuncio en digital, siendo que el digital tiene 500 veces más alcance que el papel, lo cual es un sinsentido, pero bueno, es así. Entonces, los ingresos por publicidad van a ser menores, lo cual va a implicar que no van a poder sostener muchísimos de los medios que hoy existen en los medios tradicionales en digital, sus estructuras financieras, eso es uno. Entonces, como les decía, no creo que va a haber espacio para uno o dos.
Y por el lado de los independientes, creo que se trata de mantener un tamaño suficientemente acotado para poder funcionar y que sea rentable para el que están en el proyecto. 5, 6, 7 personas es, creo yo, en mi pequeña experiencia, el tamaño ideal para un medio digital que planea tener, me invento, una comunidad de 250 mil personas fieles que lo siguen día a día. Más o menos así es la relación. Hay un TikTok bastante bueno, ahorita no me acuerdo el nombre del TikToker, pero se los resumo, que habla sobre cómo los medios tradicionales están atorados en el modelo de producción fordista, ¿no? Que se gestó a principios de los 1900, esos son los primeros diarios, ¿no? Que salieron en Estados Unidos, etcétera, donde tú ponías, sí, efectivamente, a 15 o 20 periodistas a redactar un diario como una faja de producción, donde uno hacía cada noticia, todo se iba a un papel, a una maqueta general y después se imprimía, era el modelo de producción fordista, que en vez de tuercas eran noticias. Armabas un diario así. A cada uno de esos redactores le pagabas, y ahora voy a trasladarlo un poco al Perú, le pagabas 2.000, 2.500 soles, que es más o menos lo que paga un medio tradicional ahora. Esa gente salía con esa plata, iba a consumir, la gente que les vendía después tenía más plata, iba a comprar el diario y así seguía girando la rueda, ¿no? Con los sueldos que se pagaban, los empleados tenían plata para consumir y después esos empleados consumían y tarde o temprano se compraba el diario y eso era lo que funcionaba. En ese modelo hay dos cosas. La primera es que los medios tradicionales no vendían o no venden todavía, cuando funcionan bajo el modelo tradicional, no venden información al público, lo que venden es audiencia al anunciante. Y ese era su principal ingreso. Y lo otro que ocurría en ese modelo tradicional es que los redactores, los periodistas de planta de la redacción, no tenían la capacidad de aumentar sus ingresos realmente de forma significativa en el tiempo. A lo más que podía aspirar un redactor, o que puede aspirar un redactor en medios tradicionales en Perú hoy, es a ganar 3.000 soles al año siguiente, 3.500 a lo máximo al final de su carrera como redactor, y se hacen las cosas bien, pero hay puestos solo para uno, lo ascienden a editor o a subeditor, que ganará, y estos son sueldos más o menos reales de medios, 6.000, 5.500 soles. Es lo que es. Más que eso, tienes que ser o hijo del dueño, o un Bome en la República, o un Delgado en RPP, o un Miro Quesada en El Comercio, es la verdad. Más que eso, no, probablemente un periodista no gane. En cambio, en el modelo digital es distinto por las dos razones. La primera es que en el modelo digital los medios le venden información al público y el público paga por esa información. De ahí tienes los modelos de patrocinio como Patreon, el Yape, el Plin, etc. Entonces esa es una parte significativa de los ingresos. La Encerrona dice que tiene 2.000 suscriptores de pago, que cada uno te pague 20 soles mensuales. Estamos hablando de 40.000 soles, es una parte significativa de los ingresos de los medios independientes. Vender información al público, no audiencias a los anunciantes. Pero también, efectivamente, podemos los medios independientes vender audiencias a los anunciantes y diversificar ese mix de ingresos, ya no depender tanto de los anunciantes, y ahí sí hace sentido porque el anunciante no paga tanto en digital. Eso por un lado, y por el otro, lo que no te permitía el medio tradicional, sí te lo permite el digital, y eso es lo que decía el TikToker, ¿no? El modelo fordista del medio tradicional no te permitía aumentar tus ingresos exponencialmente, pero para un medio independiente o para un creador de contenido independiente, ya no solo periodístico, en general, tú sí puedes pasar de ganar 2.000 soles un día a ganar 50.000 soles al siguiente porque te hiciste viral. La viralidad te permite eso, que no te permite el medio tradicional, como periodista o como creador de contenidos. Esa es la gran diferencia, creo yo. Ok, y hablando de viralidad, nos inmiscuimos, nos adentramos un poco en las redes sociales. ¿Cuáles consideras tú que son las principales ventajas o desventajas también que ofrecen las redes sociales a la labor periodística? Mira, las ventajas son muchísimas. Una de las ventajas es llegar directamente a tu audiencia. Por ejemplo, el TikTok es muy amable el algoritmo. En TikTok es muy amable el algoritmo y te permite que si tú le agarras la mano al algoritmo, sabes clavar un gancho en 15 segundos, en los primeros 15 segundos, tu TikTok muy probablemente se haga viral. Evidentemente tienes que poner contenido de valor y información de valor, ¿no? Pero es bastante amable con el creador, digamos. Te permite llegar al WhatsApp directo de la gente, que ahora es casi una extensión del brazo de las personas. Entonces te permite una llegada mucho más cercana a la gente y mucho más directa a la gente. Y también te permite abrir públicos que de otra manera no abrirías. Hay gente que no le interesa leer diarios, que no le interesa ver páginas web de medios, que le aburren, que ya no lee, porque le cuesta concentrarse, que la televisión no le presta atención porque solo se pasa 30 minutos de muertes en el noticiero, y que la radio de repente no la siente cercana porque no tiene momento donde escucharla, etcétera, pero mediante las redes sociales puedes llegar a ellos, ¿no? Eso es uno. ¿Tú consideras que en este proceso de agilizar o mostrar más rápido la noticia, ¿no? La primicia ahora que se expande, digamos, de manera más rápida en las redes sociales, ¿tú crees que se ha perdido quizás calidad periodística o alguno de estos valores que dictan la profesión? Es que eso depende, yo no creo que sea un tema generalizable, eso depende mucho del profesional que realiza la labor.
Es decir, antes, cuando existían los diarios Chicha en la época del chino, los diarios Chicha eran diarios, pero igual publicaban noticias falsas o publicaban noticias no verificadas, y así siempre ha existido un rubro o un grupo de periodistas que publica información no verificada porque no quiere hacer bien su chamba. Lo mismo ocurre en las redes sociales, pero no por las redes sociales, sino por el profesional que realiza la chamba, ¿no? No creo que sean las redes sociales las responsables de fake news, por ejemplo, ¿no? Lo que sí es verdad, esto sí es cierto, es que de que se publiquen fake news, no creo que sean las responsables. Lo que sí es cierto es que el algoritmo de redes sociales hace que las fake news corran igual o más rápido que las verdaderas, ¿no? Pero eso es un tema de algoritmo. Sí, efectivamente ahí podría haber un tema a criticar, pero no creo que sea algo que se pueda cambiar. Ahí lo que se tiene que, digamos, ahí lo que tenemos que asegurarnos es de que cuando consumimos el contenido estemos consumiendo a alguien que ha mostrado las suficientes credenciales de que es serio en su trabajo y ya. Si es que nos interesa informarnos verazmente. Eso, exactamente. El tema de las fake news, y como tú bien lo dices, no es algo de ahora, es algo de siempre y de todo el tiempo. Sino es que ahora se evidencia de alguna manera un poco más, porque bueno, tenemos todo el boom de las redes sociales y los temas digitales y las diferentes plataformas donde podemos filtrar mucha información por todos lados. Ahora, con respecto a ello, ¿no? ¿Qué reflexión o recomendación podrías compartir con los periodistas para poder conservar de alguna manera los valores de la profesión por el lado del periodista, del comunicador, del periodista en sí? ¿Cuál sería tu reflexión? Creo que depende mucho de voluntades personales, ¿no? Porque un periodista que no quiere o no le interesa hacer una buena chamba en términos de verificación no la va a hacer igual. Entonces, por más de que le digas, hermano, tu chamba es hacer esto, no la va a hacer. Yo le diría igual, oye, si lo que te interesa es ganar plata y por eso publicas fake news, no te debiste dedicar al periodismo, te debiste dedicar a otra cosa. No sé para qué estás acá. Si al final el periodista no va a ser millonario o difícilmente sea millonario en general, normalmente la gente hace periodismo por un tema más vocacional, ¿no? Siempre un profesor de mi universidad me decía que era una carrera de vocaciones fuertes. Entonces, y de vocaciones fuertes y de malas noches. Entonces, si ya estás metido en eso, en realidad, ¿por qué te dedicas a hacer algo que es totalmente ajeno a tu vocación, ¿no? Que es publicar información falsa? Eso lo te diría por el lado del periodista, pero al final es un tema de voluntades. Va a depender de qué tan dispuesto están. Y por el lado de la audiencia es el objetivo de consumir información es poder tomar decisiones que te sirvan en la vida. Entonces, yo les diría que para quienes consumen información, la reflexión sería algo así como el objetivo es tomar decisiones útiles para tu vida y no confirmar lo que tú piensas. Si quieres confirmar lo que tú piensas, júntate con tus amigos a tomar una chela y ahí vas a confirmar lo que tú piensas porque seguro piensan igual que tú. Si lo que quieres es tomar decisiones útiles para tu vida, por ejemplo, si sacar mi AFP, por ejemplo, si mover mi plata de un banco al otro, por ejemplo, si votar por un candidato u otro de acuerdo a qué va a decidir para mi futuro, por ejemplo, etcétera, 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 entonces te interesa tener información lo más veraz posible y por ende es tu responsabilidad confirmar de que la persona a la que le estás consumiendo el contenido o el medio que le está consumiendo el contenido haga ciertos procesos de veracidad. Entonces, si ese es tu punto de partida, tener información útil para tu vida, deberías certificar ciertas cositas por lo menos. Excelente. Ya estamos sobre el tiempo y queremos agradecerte por la entrevista, Paolo. La verdad que nos ha quedado muy corto, como siempre, todas las ediciones. Invitarte seguramente para otra oportunidad para poder conversar un poquito de forma más extensa. Y invita, por favor, a todos nuestros seguidores para que justamente puedan llegar a tus redes sociales. ¿Cómo te encontramos? Muchas gracias a ustedes. Me encuentran como Paolo Benza o me encuentran como La Contra, o si quieren pueden poner Paolo Benza La Contra y me encuentran tanto en TikTok, en YouTube como en Instagram y Twitter. Sobre todo me van a encontrar más rápidamente en YouTube y TikTok, que es donde el podcast está pegando mucho mejor. Y nada, les invito a escucharlo, a meterlo en su vida. Ahí tendrán un podcast con esos 3 pilares: libre, útil y hablándoles directamente, ¿no? Desde abajo del pedestal, es decir, desde el mismo nivel. Esto es lo que... Gracias a ustedes por invitarme, mami. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias y estamos nosotros en contacto en el próximo episodio. Chao, gracias.